este caminar del padre Félix, después del encuentro que tiene con doña Concha y que le va explicando pues las partes esenciales de la espiritualidad de la cruz, es obvio que el padre Félix, al ir conociendo más el origen, el ámbito, pues se da cuenta de que Conchita tiene un director espiritual, que es el padre Alberto Mir, que en ese momento, por orden de sus superiores, se encontraba en Oaxaca. Bueno, aquí quiero decir, aunque no es un tema propiamente de la vida del padre Félix, pero influyó muchísimo, es que el padre Mir, que era un español de Cataluña, un hombre muy bien formado, que conocía muy bien la vida mística y teológica, pues había ido teniendo un control casi férreo con las religiosas de la cruz y con el apostolado de la cruz y en relación a la dirección de Conchita. Entonces, cuando el padre Félix se acerca, es obvio que Conchita le habla de su director espiritual que está en Oaxaca, y entonces el padre Félix le dice que le gustaría conocerlo. Entonces Conchita le escribe una carta al padre Mir, el padre Mir le dice, dígale que venga, y entonces le dice que le dará unos ejercicios espirituales al padre Félix. Entonces el padre Félix va y se encuentra con el padre Mir, pues tienen muchísimas conversaciones. El padre Mir en un primer momento se admira muchísimo de la fuerza de este misionero francés y pues aparte de los ejercicios y de las oraciones que hacen juntos, le escribía a Conchita diciéndole, mira, 100 hombres como estos prenderían fuego al mundo, lleno de admiración. Bueno, entonces el padre Félix regresa a México renovado, con un espíritu fuerte, porque además del encuentro con Conchita, pues se ha encontrado con un mar, que es la espiritualidad de la cruz, y que hombres como el padre Mir sostienen, digamos, que este camino. Y estando en esas, entonces, hay una dificultad grande que Conchita vive con mucho dolor, y es que debido a que el apostolado de la cruz empieza a ser controvertido entre los jesuitas, el superior provincial prohíbe a los jesuitas que se acerquen al apostolado de la cruz, que sostenía fuertemente el padre Mir porque pasaba como su fundador, y también le prohíben que dirija a Conchita por el mismo motivo, porque estaba entonces cercana al apostolado de la cruz. No sabían bien la conexión, pero sabían que la dirección de las religiosas de la cruz, el apostolado de la cruz y doña Concha Cabrera tenían la misma raíz. Entonces, para quitarlo de eso, los superiores del padre Mir, los jesuitas, lo mandan de la Ciudad de México a Oaxaca, y allá le dicen, te estás en paz, que allá es a donde va a ir el padre Félix a conocerlo. Entonces, ya que entra, digamos, el padre Félix en ese ámbito, Conchita lo lleva a conocer a las religiosas de la cruz, y entonces la que está ahí de superiora es una joven inexperta oaxaqueña que se llama Julia Navarrete y que está completamente subyugada, dominada por el padre Mir, porque le obedece en todo. Entonces llega el padre Félix tocando a la casa de las religiosas de la cruz y les dice que pues que va a entrar a la casa, y la superior le dice, sí, ya me escribió el padre, nuestro padre fundador, que era el padre Mir, que puede usted pasar. Y le dice
El padre Félix, oiga, no, yo no puedo entrar a este convento como director espiritual sin el nombramiento, la anuencia y el permiso del arzobispo de México. No puedo. Sepa usted que yo por la ventana no voy a entrar. Entonces el padre Félix descubre que el padre Mir en muchas cosas está actuando a las espaldas de sus superiores legítimos. Y él no quiere eso. Entonces, cuando recibe esta contestación del padre Félix de que él no entrará por la ventana sino por la puerta, inmediatamente esta monjilla, la Julia, le escribe al padre Mir, y el padre Félix se horroriza, se enoja y le manda una orden terminante. No deje entrar al padre Félix y tampoco a doña Concha Cabrera. Había que pensar que Conchita era la fundadora, era la inspiradora de la obra, era la que había dado lo material y lo espiritual. Entonces era una orden terrible. Entonces cuando Conchita va, le dicen, oiga, usted ya no puede entrar a esta casa. Y el padre Félix mucho menos. Bueno, y entonces ahí se da pues un drama, ¿verdad? Porque Conchita no puede ir, el padre Félix que quiso ir no lo dejan, pero el arzobispo de México le da permiso, entonces entra. Y una vez que entra al convento, ¿a qué entraba? A celebrar misa y a confesar religiosas. Pero Julia Navarrete, la superiora, está horrorizada de aquello. Entonces, en esta situación tan tensa, un día iba a haber una profesión de religiosas de la Cruz, y entonces la iba a dar el señor arzobispo, y entonces le dice, mire, voy a celebrar la toma de hábito de las religiosas, hágame favor de traer el pontifical, que es un misal que está en la casa de las religiosas de la Cruz, y lo recoge usted, le dijo al padre Félix el arzobispo, me lo trae para estudiarlo. Y entonces así es. Entonces va el padre Félix una tarde, recoge el pontifical de parte del arzobispo, sale de la casa, se va, y cuando ya va a la esquina de la calle se acuerda que Conchita le dijo que cada vez que fuera al oasis, a la casa de las religiosas de la Cruz, entonces él no dejara de visitar el Santísimo, que era el jefe de la casa. Entonces se acuerda, se regresa, vuelve a tocar el timbre, y la superiora hace un escándalo. Esta monja, con un criterio de piojo, vio una doble intención, y lo que el pobre padre Félix quería era hacer una visita al Santísimo, porque su madre le había dicho que a esa casa había que visitar siempre al patrón. Bueno, entonces la monja le escribe inmediatamente al padre Mir diciéndole que qué intenciones tendría. Bueno, yo no les puedo hacer largo el cuento, pero este hecho tan inocente, si ustedes pueden pensar que fue una imprudencia, pues podemos decir que una imprudencia, pero entonces el padre Mir agarra ese pretexto, escribe una carta a Roma a sus superiores denunciando al padre Félix como si fuera un ladrón violador. Digo, esto, estamos en un ambiente de religiosos, pero ustedes pueden pensar qué ordinariez, eso no se hace. Tendría que haber llamado al padre y decirle, oiga, ¿por qué vino? Y de hecho, este es el punto de inflexión en donde ya no tiene retorno la relación entre Conchita y el padre Mir, porque al darse cuenta de todo esto, ve que no es posible sostener ni la mentira que está viviendo el padre Mir, ni esos criterios. A ver, ¿la causa de Julia Navarrete está en camino? Pues sí, pero eso sucedió en la historia. ¿Quién lo borra? Están las cartas, están los cruces de cosas, y ya escuchamos lo que Conchita y el padre Félix han vivido en relación.
a la pureza. Y entonces está esta acusación. Entonces le cierran las puertas al padre Félix, le cierran las puertas a Conchita, y desde luego que ahí se gesta un cismo, porque algunas hermanas ven que no tiene razón el padre Mir, y otras ven que es el fundador, ¿cómo no va a tener razón? Entonces se dividen las religiosas de la cruz, con mucho dolor para Conchita y también para el padre Félix. Y de hecho, no fue de un momento a otro, sino fue un proceso. El arzobispo de México, preocupadísimo, manda a un obispo a que haga las indagaciones. Este va a ser el padre Leopoldo Ruiz, que era íntimo amigo de Conchita, y se da cuenta de la maledicencia, y no solamente, sino de los malos modos e intenciones torcidas de Julián Navarrete. Está fuerte decirlo, de una persona que está a su causa, pero así fue. Y el mismo arzobispo dejó constancia de quién era Julián Navarrete. Entonces, para adelante, pues, ya sé que sus hijas fundadoras no me quieren ver porque dije esto, pero yo no lo digo, lo dice la historia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Que el arzobispo de México se da cuenta de que hay un abuso por todos los órdenes. Entonces Conchita, que tenía mucha sensatez, habla con el padre Ipiña, que es el provincial de los jesuitas. El padre Ipiña se va a Oaxaca, de las orejas, porque no es otro el término, sube al padre Mir al tren, se lo trae a México y le propinan un castigo, que es mandarlo a las misiones en Chihuahua. Lo digo muy resumido y lo digo así como caricaturizado, pero la verdad es que fue un hecho bárbaro en todos sentidos. Entonces el padre Mir aconseja a ese grupo que está capitaneado por Julia Navarrete y por Virginia Rincón Gallardo, que era pues como la vicaria, y las religiosas de la cruz se dividen en dos. Se quedan 7, que es lo que llaman ellas las fieles al carisma, y se van las otras, que son, pues si no me acuerdo, 23, que cambian la misión, pues quedan con algo del carisma, pero la misión la cambian totalmente a escuelas. Mientras nuestro Señor quiso que fueran contemplativas, pues acá, como la Virginia Rincón Gallardo y la Julia Navarrete eran maestras, pues quisieron poner la misión de maestras, y ahí está la congregación de ellas, ¿verdad? Con su santa fundadora también, pero pues también los santos meten la pata y la pueden meter muy fuerte. Bueno, aquí estudiamos eso, nos interesa a nosotros iluminar. Entonces el padre Félix se queda completamente dolido, porque en el fondo las cartas de Julia Navarrete y del padre Mir sugieren maliciosamente, tendenciosamente, y también yo digo perversamente, sugieren que hay una relación insana entre Concha y el padre Félix. Pues bueno, yo creo que por eso nuestro Señor dijo que no hay que juzgar, nunca hay que juzgar. No conocían bien el fondo. El padre Mir lo debió de conocer y sin embargo hizo caso omiso de eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las religiosas de la cruz se dividen. Entonces quedan al garete. Concha va y claro, estaba en riesgo de que la obra fuera disuelta. Entonces Conchita va y le suplica al señor arzobispo de México, que en ese tiempo era don Alarcón, que era Monseñor Alarcón, que por favor no los disuelva. Y ante las súplicas de Conchita y el apoyo de Monseñor Ibarra, las religiosas de la cruz no desaparecen. Entonces, y en este capítulo, pues el padre Félix se queda, desde luego, completamente impactado
de la actuación del padre Mir, nunca lo juzga ni tiene palabras duras, pero ni tampoco de Julia, pero se dan cuenta realmente cuál es la actuación respecto a Conchita, cuál es la actuación respecto a la espiritualidad de la cruz. Y esta relación pues ha sido conflictiva, pero pues también los documentos y la investigación histórica nos iluminan lo que hemos ido viviendo. Luego también tendríamos que hablar que entre las crisis y las dificultades que se dan en torno a la vocación a la cruz del padre Félix, están pues la relación con su hermano Manuel. Ustedes se acuerdan que los Ruggiero Lanier eran tres, eran Félix de Jesús, Manuel y Estanislao, y que Manuel también había tomado el camino, igual que su hermano Félix, de irse a la Sociedad de María y de pues irse a las misiones. Aquí había que hacer un paréntesis. Bueno, que es importante decirlo, cuando el padre Félix estuvo enfermo de la mano y que le decían los superiores que estaba en peligro su vocación, entonces la mamá del padre Félix, Luis, que amaba muchísimo a sus hijos, y era su preferido Manuel, el de en medio, parece ser que era el preferido, él siempre decía el hijo de mi corazón, que estaba consagrado a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, a Jesús. Entonces le cargó las tintas a la vocación del hijo. Le dijo, a ver, tú Manuelito no puedes fallar. Si Félix no tiene vocación por su salud, no es porque él no quiera, pero tú no puedes fallar. Entonces Manuel ligera y profundamente estuvo presionado por la mamá. Era una personalidad muy rica, Luis. ¿Quién le decía que no? Lo persuadió y siguió el camino, pero siempre con la duda de que si su vocación era auténtica o no. Bueno, ahí dejamos la experiencia de Manuel. Cuando el padre Félix tiene la experiencia del encuentro con Conchita, que le dice que nuestro Señor lo escogió para fundar a los religiosos de la cruz, entonces él siempre tenía una relación epistolar con su hermano, y entonces se confiaban las cosas, y entonces Manuel le empieza a decir que no se siente bien en la compañía de María, que los superiores a veces son severos, que no está completamente contento, y entonces el padre Félix le empieza a hablar de que nuestro Señor lo quiere para fundar una congregación, y que ese mensaje le llegó a través de una mujer, de una madre de familia, y le empieza a contar la historia. Manuel no le dicen que no, sino que escucha todo lo que le va diciendo, le hace preguntas y le va sacando datos, coge un montón de datos, y este buen hombre, Manuel, una vez que el padre Félix le confiesa todo el plan, coge las cartas y se las manda a su superior general. A ver, esto es terrible. Ustedes imagínense, el hermano que traiciona los planes del hermano. O sea, los superiores todavía no sabían nada. Entonces, cuando Félix va a escribir a pedir permiso, tienen toda la información del hermano Manuel. ¿Por qué hizo esto Manuel? ¿Por qué lo traicionó? Pues el mismo padre Félix, andando los años, se lo pregunta. Y le dice él, yo lo que quise es cuidar tu vocación. Ah, no. Y yo me metí aquí porque tú ibas a fallar. Y ahora resulta que yo estoy aquí por ti. Y luego tú te vas a alargar a otra cosa. No, hermanito. Te friegas con tu vocación.
Es una cosa así lo que pasó. Entonces, obviamente, que cuando el padre Félix vaya a Francia y sepa lo que hizo su hermano Manuel, pues en términos coloquiales decimos, se le rompió el corazón. Sintió que había habido una traición. Y él mismo se le dice, Manuel, te perdono, pero abusaste gravemente de mi confianza. Bueno, miren, yo creo que todas estas cosas que suceden y que están metidas en un camino de santidad, nos hablan que la santidad se inserta en nuestra miseria. En la miseria de Julia Navarrete, en la miseria de Virginia Rincón Gallardo, en la miseria del propio padre Félix, en la miseria de Conchita y en la miseria también de Manuel. Claro que hay de miserias a miserias, también podemos escoger qué miserias, pero es verdad que el camino de santidad no se da en lo etéreo, ni es lineal, sino que tiene subidas y bajadas. Y entonces ir conociendo todos estos aspectos a nosotros nos habla cómo los santos superan estas cosas. Miren, yo les voy a decir, cuando el padre Félix se entera de todos estos rollos de Manuel, pues claro que dejó de tener un trato completamente filial. La historia de Manuel es fabulosa porque es una telenovela. Y ya ustedes la pueden leer en el libro de los orígenes. Yo la investigué porque me interesó mucho, porque pues los hermanos están muy unidos a veces, pero también muy desunidos a veces. Y siendo dos hijos de la misma familia, pues actuaron distintísimo. Los dos religiosos actuaron muy distinto. Pero lo que quiero decir es que el camino de santidad, nuestro Señor lo inserta pues en nuestra pequeñez. Pero de ahí se puede sacar mucho fruto. Yo creo que lo importante es cómo resolvemos nuestras miserias. Vamos a ver más adelante cómo el padre Félix resuelve su problema de su castidad, de su atracción al sexo opuesto. ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve con una gracia de Dios. Sí, pero con su cooperación, con su entrega, con su sí quiero. Y también resuelve la traición de su hermano, pues con lo que el Señor nos pide, con el perdón. Perdonen y serán perdonados. El padre Félix perdonó de corazón a su hermano, sí lo perdonó. Y entonces esa experiencia también nos habla de una madurez humana.